haga lo que quiera en contra tuya, pero ese fuego te mantendrá alerta, ese fuego te mantendrá firme en la presencia de Dios. Hoy día podemos estar agotados, hoy podemos estar cansados, pero Dios prometió de su Espíritu y Él prometió que levantaría una iglesia poderosa. Vive Jehová el Señor, que Él está aquí en esta hora. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 17, solamente un versículo para hablar hoy de este tema que tendremos para nuestras vidas. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Padre, oramos ante tu presencia. Te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por esta tu palabra que ministrarás a nuestra vida y a nuestro corazón. Hoy, Señor, necesitando de ti y necesitados de tu presencia, necesitados de tu palabra, necesitados de tu guía y tu dirección. Señor, háblanos, ministranos, guíanos y dirígenos. En el nombre de Jesús, ministra nuestro corazón y vida en una forma especial. Lo pedimos y lo rogamos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a hablar entonces el engaño al ungido. De acuerdo a lo que leemos en este versículo, lo que Saúl había hecho era que había realizado una oferta a los hombres de su ejército, a todos los hombres. Y la idea era darle riquezas, darle a su hija, de eximirlos incluso de impuestos. Y la idea era que cualquiera que venciere al filisteo, hablando de Goliat, tendría entonces a su hija, tendría la riqueza y se eximiría de pagar impuestos. Por lo menos eso fue lo que escuchó David como propuesta del rey Saúl si se vencía al gigante. Todos sabemos, David venció al gigante, David derrotó al filisteo y ahora venía el momento de Saúl cumplir la promesa que había hecho, de darle a su hija. Entonces vemos inmediatamente que Saúl no cumplió la promesa. Saúl no cumple la promesa que había hecho a todo el pueblo, no tan solo a David, sino a todo el pueblo. Aquí vemos inmediatamente que los no ungidos, o sea, Saúl, que ya no estaba bajo la unción de Dios, inmediatamente nos da a entender que esos hombres que no están bajo la unción de Dios nunca respetarán su palabra. Nunca cumplirán sus promesas. Prometen una cosa y luego se olvidan y hacen otra. Es el problema de esta gente. Por otro lado, la demora de Saúl también en cumplir la promesa que había hecho, esa palabra que había dado y empeñado, en realidad se demoró en cumplirla porque tenía celos de David. Estaba lleno de celo contra David. David había logrado darle una victoria tremenda al pueblo de Israel. Y a través de esa victoria todo Israel había quedado prendado con su corazón a David. Entonces
como Saúl no fue el que venció, entonces él se sentía mal porque todo el pueblo amaba a David y él se sentía atemorizado. Ahora, este espíritu de celo que tenía contra David lo lleva a Saúl a hacer cosas totalmente inadecuadas. Finalmente decide de alguna manera cumplir la promesa o lo prometido, pero en su corazón deseaba la muerte de David. No hallaba, en otras palabras, cómo deshacerse de David por su propia mano. Y ahí es donde planifica entonces darle a su hija, pero con la idea de que de alguna manera muera en manos de los filisteos. Los ungidos, y lo digo así, los ungidos deben cuidarse siempre de los no ungidos. Deben cuidarse de aquellos que no andan buscando al Señor. De aquellos que no tienen en su mentalidad o en su corazón el deseo de servir a Dios. Si usted tiene el deseo de servir a Dios, el deseo de buscar al Señor, júntese, amístese con aquellos que también tienen el mismo deseo suyo. ¿Me está oyendo? Entonces, de esa forma usted va a poder evitar que lamentablemente esos no ungidos lo celen y traten de destruirlo. Eso siempre se va a dar. Cuando usted comienza a ser usado por Dios o cuando usted comienza a entrar dentro del plan y propósito de Dios, comienza inmediatamente la mano de Dios a bendecirle de una u otra manera en diferentes áreas de su vida. Y eso va a comenzar inmediatamente a provocar el celo de otros que están a su alrededor. La envidia de otros. Y ahí es donde usted debe tener cuidado. ¿Qué es lo que hace Saúl? Saúl, que no estaba ungido y que tenía que buscar de alguna manera la forma de deshacerse de David, porque Dios no iba a eliminar a David. David había sido llamado por Dios, por lo tanto, como ya Saúl no estaba ungido, no tenía dirección, no tenía visión, no tenía propósito en realidad. Entonces tenía que buscar humanamente cómo deshacerse de David. Y ahí entonces viene la oferta de Saúl, el rey no ungido, a David, el hombre ungido de Dios. Le da una oferta, llama la atención de David para que él pueda entonces iniciar quizás un interés. Entonces dijo Saúl a David, esto es el versículo 17, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Es el versículo que leímos. Viene la oferta de Saúl. Saúl sabía que David era valiente, punto 1. Saúl sabía que David era valiente y que podía pelear las batallas de Jehová. Ya lo había demostrado venciendo al gigante. Por lo tanto, tenía valor, tenía valentía para hacerlo. Los ungidos pueden ser guerreros, escúcheme bien, espirituales de Dios. Los hombres de Dios que aman a Dios y que están en las manos de Dios siempre van a ser guerreros en las manos de Dios. Usted nunca va a ver un hombre ungido, un hombre de Dios, una mujer de Dios cabizbaja, preocupado, pensativo, prácticamente ya melancólico, con depresión. Usted no va a encontrar un hombre de Dios así. Usted va a encontrarlo peleando las batallas de Dios. Aunque el mundo se le esté viniendo encima, ese hombre y esa mujer de Dios que ama a Dios y que sirve a Dios va a estar peleando la batalla, aunque se vea imposible. Ella y él sabe que Dios puede librarle y que Dios puede darle la victoria. Aleluya. Entonces los hombres de Dios y las mujeres de Dios pueden pelear las batallas de Dios. Dios tiene propósitos con su vida. Dios quiere que usted pueda ponerse en las manos de Él para usarle y para alcanzar a otros que no conocen aún al Señor. Entonces lo que Saúl habló fue correcto, si lo podemos plantear. Saúl ofrece algo correcto, algo que es importante para cualquier soldado. Pero lo que pensó era equivocado. Porque Saúl tenía una doble intención. Darle la hija a David, pero al mismo tiempo quería otra cosa. Era como un pretexto para iniciar la destrucción de David. Entonces miramos aquí nosotros que el corazón del no ungido, que era Saúl,
muestra que las motivaciones que él tenía eran totalmente erradas. Saúl quería poner en aprietos a David. Más adelante vamos a ver, y que sin duda la palabra de Dios lo muestra, que quería provocar al ungido a pelear en su tiempo, o sea, en el tiempo de Saúl y no en el tiempo de Dios. Quería Saúl que David se saliera del propósito de Dios y peleara en el tiempo de Saúl y no en el tiempo de Dios. Son cosas también muy complejas porque de pronto se da mucho dentro de la iglesia cristiana. Hay gente no ungida que siempre está picaneando y presionando a los ungidos a hacer cosas que Dios no le ha llamado a hacer, que Dios no tiene ni siquiera en sus planes. Y ahí hay que tener cuidado también. O sea, nosotros no podemos estar poniendo oído a uno que no busca al Señor, no ayuna, no ora, no tiene realmente evidencia de que esté buscando al Señor. No vamos a hacerle caso. ¿Por qué? Porque se supone que Dios es el que nos va a dirigir. Leemos inmediatamente ahí en Samuel 18:25 lo siguiente. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote. Mire lo que le dice: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, esa es la planificación de Saúl. Lo único que quería Saúl era destruir, deshacerse de David. ¿Quiere deshacerse de alguien usted? Yo sí. El diablo. Usted dijo, dígame el nombre. Dice, no, por favor. Todos queremos deshacernos del diablo, pero usted no puede tratar de deshacerse de una persona, porque eso lo hace Dios. Dios tiene que encargarse de eso. Si usted está en las manos de Dios, déjele las cosas en las manos de Dios. Usted haga lo que tiene que hacer y Dios se encargará de lo otro. Entonces, si de algo tiene que cuidarse el ungido, es de que no lo involucren en batallas y en peleas que el no ungido improvisa. O sea, aquel que anda, ¿me entiende? Aquella persona que anda en la carne, aquella persona que siempre anda peleando con todo el mundo, que encuentra mal a todo el mundo, que anda pelando a todo el mundo, que anda tratando de arreglar a todo el mundo. No se meta usted en esas peleas. Haga usted lo que debe hacer como creyente y como cristiano. Compórtese como creyente y como cristiano. No podemos ser manipulados por caprichos de los que han dejado al Señor y que han dejado de ser espirituales. No podemos estar bajo esos caprichos. Un día me decía una persona a mí: pastor, si usted no hace tal cosa, yo me voy de la iglesia. Que le vaya bien, le dije yo. Porque hay gente que es caprichosa, hermano. ¿Y usted por qué no tiene ahí no sé qué voy a poner, hermano? No sé, ¿por qué no tiene usted flores originales, flores naturales, que tiene flores muertas ahí? Eso no es de Dios. Porque hay gente que se pone así, caprichosa. Se considera espiritual, pero en realidad es caprichosa. Entonces hay gente que ve cada detalle y cada situación, y que si no es de su agrado, dice: yo me voy. Que le vaya bien, le digo yo. Pero uno no puede dejarse llevar por los caprichos de la gente que no es espiritual. Uno tiene que tener mucho cuidado de eso. Uno ama a la gente, uno quiere a la gente, desea que la gente esté ahí, no quiere echar a nadie. Pero cuando la gente no entiende las cosas espirituales, entonces mejor que se vaya, hermano, antes que ande revolviendo el gallinero. Porque pasa así también, ¿o no? Notemos aquí la humildad del ungido. Cuando escucha lo que Saúl propone, lo que Saúl en realidad quería de aquel hombre que iba a tomar su hija, David dice: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? El versículo 18 lo dice. Entonces David no se consideraba gran cosa. David no consideraba incluso su familia como gran cosa, ni mucho menos se consideraba grande delante de los ojos de Saúl. No se veía como algo excepcional David. O sea, en otras palabras, no veía ni siquiera a su familia como una gran cosa para tener el título de yerno del rey. Entonces David dijo: o sea, ¿qué tengo yo para que el rey me mire a mí y diga: tú vas a ser mi yerno? No, por favor. Nada, no soy nada, dice David. Esto inmediatamente nos muestra lo que dice el apóstol Pablo. Pablo escribe y dice a los romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, dice, a cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no te andes inflando como globo, ni te andes creyendo el cuento, ni trates de sentirte como grande cuando eres chico. ¿Me entiendes? Ubícate, o sea, eso es como ir a la farmacia y comprar Ubicatex 2000 y tomarse unas pastillitas y eso lo ubica a uno. ¿Me entiendes? Usted tiene que ubicarse, usted no puede creerse que es más de lo que es, sino que tenga con cordura, como dice Pablo, no tenga más alto concepto, sino con cordura pueda ver conforme a la medida de fe que Dios le ha entregado. O sea, no se crea más de lo que es. Amén. Los ungidos nunca se dejarán comprar con, ¿cómo lo puedo llamar yo? Con puestos, con cargos. Los hombres de Dios nunca van a dejarse comprar por eso. Aunque yo conozco a unos que dicen, no, lo que pasa es que yo hace tiempo, años que quiero irme de esta iglesia. Voy a poner un ejemplo. De esta iglesia, pero tengo un cargo, entonces a fin de año lo dejo. Y ahí está. Y el fin de año llega y le dan otro cargo. Y ahí está. Y tengo que esperar al otro fin de año. Y le dan otro cargo y otro fin de año. Y yo como 20 años así más o menos. Los hombres de Dios nunca se dejan comprar por un cargo. No importa qué cargo sea tan importante. Cuando tú eres un hombre de Dios, obedeces a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo importante de esto. Entonces, los hombres de Dios no se pondrán a jugar con las posiciones, con los títulos. Jamás los desviarán los títulos o las posiciones del llamado y de la espera que deben tener en Dios. Ellos no se desesperan ni por tener un cargo, ni por siquiera que le den un cargo. O sea, sencillamente ellos no se venden. Aunque David no estaba interesado, porque es la verdad, si miramos la escritura, David no estaba interesado ni en posiciones, ni en títulos. Cualquiera se desearía ser el yerno del rey, aunque la hija fuera re fea, por último, yerno del rey. Disculpe que me ofenda aquí algo. Bueno, nadie es hija de rey, ¿no? No hay problema. Sí, todos son hijos del rey. Los pillé, los pillé. Ya. Entonces David no se entusiasma por eso. No estaba interesado en cargos o en puestos o en títulos. No por eso dejó de cumplir la posición delegada por Saúl. Saúl le entregó una responsabilidad y David la cumplió a cabalidad. Hacía lo que le encomendaron. O sea, no porque él no estuviera interesado en cargos y dice, no me interesan los cargos, no hago nada. O sea, no, él ejecutó lo que le encargaron. Estaba demostrando que él venía a servir a Dios. No importa el cargo que te entreguen, porque a eso también voy. Porque hay gente que viene, ¿cierto? Llega de repente, pastor, mire, yo vengo de otra iglesia y la verdad que yo en la otra iglesia era oficial, diácono, anciano, gobernante, ayudante pastor, era predicador, era maestro de escuela dominical y va, y todo su currículo. Llevo 45 años de servicio en la obra del Señor y todo el currículo. Entonces, muy bien, siéntese ahí, le digo yo. Entonces cuando uno le dice, vamos a comenzar de cero, hermano, y vamos a comenzar, tome su primera herramienta, la escoba. Perdóneme, pastor, yo era oficial. Entonces, no importa el cargo que Dios te dé, no importa la responsabilidad que te entreguen, tú vas a cumplir esa responsabilidad porque tú vienes a servir al Señor. Y no vienes a servirte del Señor. O sea, vienes a servir a Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, no importa lo que nos entreguen. Me contaba un hermano, voy a contar esta historia de un hecho real, verídico de este lugar, de una hermana de este lugar. La primera vez que la hermana le dieron una responsabilidad, llegó a su casa volando así como en las nubes. Y le cuenta al esposo, no sabes la bendición que me dieron, la bendición maravillosa que me dieron, me entregaron, tengo una responsabilidad en la obra del Señor. Y ya lloraba la hermana. Entonces va y el esposo que no era convertido en ese momento, no voy a contar más detalles de él, que en ese momento no era convertido, le dice, ¿qué tanto que te dieron? Él pensaba, tiene que ser ayudante de la pastora. Inmediatamente se fue y eso fue lo que me dijo él. Entonces va y la hermana le dice, no, dice, si me pusieron a la puerta del baño.
Y él como que le dio la chiripiolca como el chavo. Nada que ver, pero ¿cómo te vaya a gozar porque te pusieron a la puerta del baño? Pero la hermana iba, ¿qué? ¿Me entiende? Cuando tú quieres servir a Dios, no interesa el lugar que estés. Mientras estés sirviendo a Dios, tú eres feliz. Soy feliz, Cristo me salvó. Ese es el punto, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl apartó a David del lado de él y lo tiró allá al pueblo y lo puso como comandante del ejército para que peleara. O sea, en cualquier momento David lo mataban. Eso es lo que esperaba. Pero allí David sirvió al Señor. ¿Y quién lo protegía? ¿Saúl? ¿El pueblo? ¿Los soldados? Dios lo protegía. Y eso es lo importante. Tú estás bajo la mano de protección de Dios. Y hagas lo que hagas en la voluntad de Dios, Dios te va a proteger. Aleluya. Entonces debemos entender eso, hermano. Veamos entonces aquí el éxito que de alguna manera se presenta en esto. Dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Eso es como usted hoy día, ¿no? Usted se conduce siempre prudentemente en todos los asuntos de la obra del Señor. ¿Cierto? Le llega un cahuinero y usted se conduce prudentemente. Ah, ¿sí? No. O sea, no. Usted sencillamente actúa prudentemente. Usted corta ese asunto y dice, discúlpeme hermano, yo no soy tarro basurero para que venga a echar basura. No, hermano, si usted le cae mal a alguien es cosa suya. Pero ese hermano yo lo respeto, ese hermano yo lo quiero, lo amo. Es que usted no sabe lo que yo sé. No importa, ore por él si usted sabe algo. Pero yo no quiero saberlo. Porque a veces es necesario así, hermano, parar en seco a algunos. Porque son venenosos. Son terribles, hermano. Yo conozco unos que estaban aquí conmigo hace tiempo atrás que decían, ni con los carabineros me saca de aquí. No tuvieron para qué venir. No alcanzamos ni a llamarlo, hermano. Y se fueron. Y ahora andan hablando peste ahí. Entonces, no, si usted no es tarro basurero para que le estén echando basura. Además que tiene ojos, tiene oídos. Puede ver y puede oír, hermano. O sea, eso es suficiente. No creo que usted le esté metiendo el dedo en la boca aquí. No creo que le estemos engañando. Pero hay gente que se encarga de eso. Y no, tú no sabes. No, que esto sabe. A esa gente hay que parar en los carros y decirle, discúlpame, hermanito. Si ya te fuiste de acá, anda para otro lado a molestar, a mosquear. Si te fuiste de acá y estás preocupado de acá todavía, significa que todavía sabes que Dios está aquí. Por eso te molesta, porque donde estás ahora no está Dios. Ese es el punto. Porque si tú sales de un lugar porque Dios no está, supuestamente, ¿para qué te vas a estar preocupando del lugar? Si Dios no estaba. No sé si me entiende. Eso es como yo me preocupaba de la iglesia donde salí. Ahora eso, hoy ¿qué estarán haciendo ahora? ¿Qué alabanza estarán cantando? ¿Qué ir a predicar hoy día a mi ex pastor? O sea, no voy a estar preocupado de eso, pues, hermano. Si yo ya salí de ahí. Yo aquí vengo, digo, soy feliz, Cristo me salvó. Y alabo al Señor, pues hermano, listo, se acabó. Entonces, David se conducía prudentemente en todos los asuntos. Jehová estaba con él. Capítulo 18, versículo 14. O sea, se define la palabra prudencia como virtud que hace prever y evitar peligros. Virtud que hace prever y evitar peligros. Usted tiene que evitar a veces y prever cuáles son los cahuineros. Qué directo el pastor. Y prever cuál es el que anda dando la hora. Y como es una virtud de prever y evitar peligros, usted evita los peligros. Ahí viene el más, no es para allá. No es para qué va a conversar con él si es tiempo perdido. A ese no le entran ni le sale. Nada. Está mal ese hermano. Entonces, evitar peligros. Evitar faltas y peligros, tener buen juicio, cordura, templanza y moderación. Si explico cada una de estas palabras, estamos hasta las 7 de la tarde, equipo. Pero el punto creo que usted lo logra entender, ¿no? Entonces, a David todo le salía bien. Si el problema grave era que Saúl lo deja bien allá, pero a David todo le salía bien. ¿Por qué le salía bien? La pregunta es, ¿por qué le salía bien? ¿Por qué?
Porque Dios estaba con él. Mientras Dios esté contigo, aunque te metan allá atrás en el fondo, al otro lado, te va a ir bien. Porque si haces para Dios las cosas, Dios te va a bendecir, hermano. Algunos sueñan con esto nada más, así sueñan. Vienen a veces a hacer aseo y dicen, aleluya, ¿cuándo estaré yo aquí? Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, ¿cuándo estaré yo aquí? Y farían en la noche, tienen visiones, tienen sueños. Y se ven predicando y el pastor ahí sentado ahí predicando. ¡Ay, ahora te tocó a ti recibir! No sé si es una pesadilla o no sé, no tengo idea. Pero ahí la gente cree que aquí solamente se puede servir a Dios. Y no, hermano, se sirve a Dios en todo lugar. Todo lo que es la obra de Dios es un servicio a Dios. Tú andas ahí, ve con una cámara, el hermano contento con la cámara, el hermano feliz con los cables. Dice, ¿pero qué hace el hermano ahí con los cables? Déjalo, está sirviendo al Señor. Y tú lo ves ahí entusiasmado el hermano con los cables. Y tú dices, no, yo no andaría con los cables. No, yo la predica, no me la predica. No vas a llegar nunca entonces, hermano. Porque cuando tú sirves a Dios de abajo, dice, si en lo poco eres, Dios te pondrá en lo mucho. ¿Por qué crees que estoy aquí yo? ¿Tú crees que yo no? Es la pura prédica nomás. Yo siempre en altares, yo siempre aquí en el púlpito. No, si hice aseo en los baños, arreglé luces, corté cables, enguinché, soldé, arreglé, le di volumen, bajé volumen, abrí puertas. ¡Ah! De todo, hermano. Antes de predicar. Entonces yo no estoy aquí porque, oh, qué buen predicador. No, hermano. Dios lo fue dando eso a su tiempo. Primero hay que servir al Señor. Entonces David, todo le salía bien. El secreto de su éxito, el éxito de David, sencillamente era Dios. Leemos, y Jehová estaba con él. O sea, el ungido siempre actúa y toma decisiones poniendo a Dios primero en todo. ¿Pones a Dios primero en todo? Te vamos a probar. Vamos a ver. Si queremos ser bendecidos, tenemos que poner a Dios primero. Si deseamos tener éxito en la vida y lograr alcanzar muchas metas, tenemos que poner a Dios primero. Si queremos ser creyentes que impacten su medio e impacten a otros con la palabra de Dios y afecten positivamente la vida de otros, tenemos que poner a Dios. Pero dígalo con ganas, usted no tiene ganas, hermano. Tenemos que poner a Dios. Dije con ganas, tenemos que poner a Dios. Pero no grite, por hermano. Tenemos que poner a Dios primero. Si no ponemos a Dios primero en nuestra vida, nada nos va a ir bien. Tú no puedes darle parte de tu vida a Dios. Tienes que darle toda tu vida. Señor, toma tú el control, Señor. Ahí está, toma tú el control. Dime, Señor, ¿para dónde? ¿Derecha, izquierda? Derecha, va, derecha. Toda tu vida tiene que estar en las manos de Dios. ¿Me estás escuchando? Si no contamos con Dios en los planes y propósitos que nos hemos propuesto y excluimos a Dios, escúcheme bien, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, escúcheme, las cosas siempre nos van a salir mal. Por lo tanto, vamos a tener que poner a Dios primero. El ungido, David, en todo, buscaba siempre la voluntad de Dios. Él no hacía las cosas así porque sí nada más, sino buscaba la voluntad de Dios. Para él era el respaldo divino el más importante. ¿Qué buscas tú? ¿El respaldo de la gente? Ayuda un poco eso, ¿no? Cuando la gente dice, pues estoy con usted, pastor. Amén, eche para adelante, pastor. Estoy con usted. Aquí estoy, pastor. Y saca un pompón allá al otro. Pastor, estoy con usted. Y otro una parcanta. Pastor, te amamos. ¿Me entiendes? Y otro la parcanta por acá y dice, pastor, no te mueras nunca. Y otra parcanta, eso ayuda en cierta manera. Pero eso no sirve de nada si no tienes a Dios. Porque tú no vas a estar siempre conmigo. Yo a veces en el cuarto solo, ahí no está. No creo que yo cuando esté un poco apesadumbrado ahí en la casa, en el cuarto, pensativo, aparezca el hermano por la ventana con un letrero. ¡Ánimo, pastor! No.
No va a estar ahí. Usted no va a estar en las cosas suyas, preocupado de otras cosas, ¿me entiende? No va a estar preocupado el pastor. Entonces yo necesito a Dios. Usted necesita a Dios. Y cuando el hombre de Dios entiende que necesitamos a Dios y ponemos a Dios primero, entonces todas las cosas están en la mano de Dios. ¿Me está oyendo? Entonces cuando nosotros comenzamos a buscar la presencia de Dios y a guiarnos por esa presencia, nos confirma que estamos en su voluntad. Y cuando tengamos paz en el corazón, significa que no estamos, en otras palabras, o que estamos alineados en la voluntad de Dios. Porque cuando Dios está con nosotros, Él pone paz. ¿Tiene paz usted? Diga si tenía paz. Diga fuerte para que el hermano del lado escuche, por último para que le convide un poco al lado. Porque hay algunos que dicen, sí, yo tengo paz, y después le preguntan, ¿qué es lo que es paz? Sosiego, le dice. ¿Y qué es lo que es sosiego? Paz, tranquilidad. Es un problema serio eso, hermano. Dios pone paz en nuestro corazón. Entonces, siempre debemos estar buscando la presencia de Dios, porque el respaldo divino es el más importante. Veamos la falla de Saúl. ¿Cuál es la falla de Saúl aquí? Versículo 19 dice, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Mire, se la dio a otro La hija mayor de Saúl se llamaba Merab. Era la que le correspondía darle por esposa a David. Pero al llegar el tiempo, Saúl no cumplió con su palabra y se la dio a otro hermano. Ahora, ¿por qué Saúl hizo eso con David? La pregunta que usted se hace. ¿Por qué Saúl hizo eso con David? ¿Por qué lo hizo? Yo sé que lo que me va a decir usted, no tengo idea. Yo tampoco. Porque sabe que a veces los no ungidos, uno no sabe por qué hacen ciertas cosas. Uno trata de llegar a la conclusión, ¿por qué haría eso? ¿Para qué haría eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué motivo lo movió a hacer eso? Mire la tontera que hizo. ¿Y por qué la hizo? Uno no tiene idea. Porque están tan confundidos. Porque no tienen la gracia, la unción de Dios. No tienen la dirección, la visión. Y hacen, no sé cómo decirlo yo, hacen tonteras que nosotros nunca las haríamos. Porque primero tenemos temor de Dios. Pero él sencillamente lo hace y no se sabe por qué lo hace. Pero esta es la aparente falla que lamentablemente tuvo Saúl. Esto es como decir, había gato encerrado en este asunto. Porque primero promete al que mate al gigante sin saber que iba a ser David. Al que mate al gigante le daré mi hija, le daré dinero, le daré riqueza y también lo eximiré de los impuestos. Listo, ningún problema. Y viene David y le mata al gigante. Entonces ahora correspondía que él diera lo que prometió, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Nosotros sabemos, no quería a David, no le amaba, le tenía celo, perfecto, pero en el fondo, ¿por qué no le dio a su hija a la que correspondía darle? Para quedar bien por último con el pueblo. No lo hizo, sencillamente no lo hizo. Ese es el problema de la falla que hay, ¿no? A veces los no ungidos son calculadores, premeditan todo lo que hacen, lo hacen con bastante cuidado contra el ungido, o sea, planifican en contra del ungido. Y eso le va a pasar a usted también. Alguien va a planificar en su contra y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y van a planificar. Y eso es así, hermano. Cuando se pierde la unción de Dios, se pierde la vergüenza. Cuando ya tú ves a alguien que no tiene a Cristo en su vida, o que se apartó, o que estando dentro de la iglesia ha perdido el temor a Dios, o ha perdido la unción de Dios, esa persona pierde la vergüenza. Le da lo mismo. No estoy ni ahí yo. ¿Qué me interesa a mí lo que diga el pastor? ¿Qué me interesa lo que diga la pastora? Me interesa lo que digan los líderes. Yo soy yo y Dios conoce mi corazón. Pierden la vergüenza.
Y quizás usted ya ha tenido, ¿no?, el encuentro personal del tercer tipo, con gente que ya perdió la vergüenza, que parecen ovnis porque no se sabe lo que es. Porque por lo menos usted ve a alguien cristiano, usted sabe, este es cristiano, este no es cristiano, pero hay cosas que no se sabe lo que es. Cuando Saúl perdió la unción y pierde la vergüenza, pierde la ética, y todo se hace con un espíritu de carnalidad, se rompen las promesas, se deshacen los convenios y la palabra es vacía. Eso es lo que pasa cuando el hombre pierde la unción. Usted puede prometerle un montón de cosas, pero al final no las cumple. ¿Por qué? Porque perdió la vergüenza, perdió su palabra, perdió todo. No hay nada. Y en eso hay que tener cuidado. Usted tiene que saber con quién hace tratos, por decirlo así. Si es un hombre de Dios, va a ir a la segura. Si no es un hombre de Dios y está puro cascarón nomás, no le va a ir muy bien. Las medias terminan como calcetines. No entendió nada, no importa, eso es para los que entienden. Entonces, mirando esta realidad, hermano, cuando se está ungido, Dios mismo cuida de las posiciones. O sea, si usted tiene la unción de Dios, Dios va a cuidar de su posición. Pero cuando se pierde la unción, y lo digo así, uno es el que comienza a cuidar la posición. A mí nadie me saca de aquí, nadie me quita esto, yo nomás, yo. Ahí es el problema. Cuando usted está ungido, Dios es el que cuida su posición. Nadie le acerrucha al piso a usted. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando su posición. Porque la unción de Dios es el que protege o la que protege la bendición de Dios. La palabra de Dios dice, cuando miramos aquí un poquito lo que había prometido Saúl, y vemos la situación de otra hija de Saúl. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien, dice, a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy, le dice. 18, 20, 21, es el versículo, 20, 21. Ahora, usted y yo sabemos perfectamente que un día Mical se transforma en la vida de David en un tropiezo espiritual. El futuro demostraría que ella no era una adoradora de Dios. No era una mujer que entendía el comportamiento del ungido en su función de adorar delante de la presencia de Dios. La Mical, que ahora profesaba amor por el ungido, se descubriría como una mujer criticona, carnal y celosa. Ay, Samaya. Acusó, más adelante lo sabemos en la historia, acusó al ungido, al hombre de Dios, lo acusó de descubrirse delante de las criadas. El ungido le tuvo que responder, y aún me haré más vil, le dice él. Y será bajo a tus ojos, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. O sea, David le dice, no me interesa lo que piense, porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para Jehová, Dios de los ejércitos. Escuche bien eso, hermano. Y aquí podríamos dar un consejo a los jóvenes solteros, señoritas solteras, bueno, jóvenes aquí, porque tienen que cuidarse de las Mical. No el nombre, el espíritu eso. Porque por más que le prometan amor, a veces la cosa se torna en un puro lazo del diablo. Dios mío, ¿qué dijo pastor? Miremos esto, hermano. El que una persona le profese amor no significa que el matrimonio será en la voluntad de Dios.
aunque le mande papelito con puros corazones y una flecha atravesada, después va a quedar la pura flecha nomás, acuérdate. ¿No? ¿De dónde saqué esa conclusión? No sé, pero me salió buena, hermano. De Mical leemos, y Mical, hija de Saúl, 2 de Samuel 6:23 dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Estéril más encima. Oye, qué complicado esto, hermano. Era una mujer estéril. Era celosa. Carnal. Criticona. No, si usted está casado ya se jodió, ya pues sí, ya no. Esto es para los jóvenes, los que se van a casar. Los que quieran casarse a futuro, tienen que pedirle a Dios, Señor, ilumíname. Que no me ciegue la hermosura de ese ángel. Sino que tu luz, Señor, pueda guiarme a la que tú quieres que sea mi esposa. Por último, dígale, Señor, tú sabes que no soy cualquier cosa. Entonces usted tiene que orar a Dios, hermano, para que su pareja no sea estéril a su ministerio. Que Dios unja a esa cónyuge para que le ayude a procrear el plan y el propósito divino de Dios en su vida. ¿Sabe qué? Mical representa, y lo puedo plantear así, las uniones que pueden hacer a los ungidos o las uniones que los ungidos pueden hacer con personas que profesan amarlos, pero el tiempo demostrará que les serán verdaderas piedras de tropiezo. Porque Mical, eso fue para David, una piedra de tropiezo. Saúl decía de ella, yo se la daré para que le sea por lazo. O sea, Saúl ya conocía a su hija como era ya. Entonces hay una pugna aquí en esto, hermano, y trato de enseñarle esto para que pueda entender. Una piedra de tropiezo. Por eso los jóvenes tienen que orar a Dios, y yo le enseño a los jóvenes que deben pedir en el propósito de Dios. Esta cuestión no es que le hagan guiñitos con los ojos y les prometan amor eterno, porque no es así. Usted debe pedirle a Dios una esposa que va a ser la ayuda idónea, que va a ser la mujer que le va a entender, que le va a comprender, que le va a apoyar, que le va a levantar los brazos, que le va a animar, que va a orar por usted, que lo va a empujar a hacer la voluntad de Dios y que lo va a llevar hacia adelante. Eso es lo que usted necesita, una mujer que le apoye en su vida ministerial. Porque es capaz que después no lo deje ni venir ni a la iglesia, por hermano. Se casan, después se van para la casa y dicen, ¿a qué va ahora? ¿A dónde va? ¿A la iglesia? Pues toca culto. No, hoy día toca salida. No, vamos al shopping, al mall. Claro. Y le va a sacar cualquier pretexto para que no venga a la iglesia. Se va a enfermar porque hay mujeres hipocondriacas, hermano. Yo conozco gente, hermano, hasta evangélica, que es hipocondriaca. Viejita, ¿cómo está? ¿Y para qué vamos al culto? Me duele, viejo, aquí, me duele aquí. No me puedo levantar. Anda tú nomás. Se va el viejo a la tele. ¡Ah! Ya. Entonces Saúl sabía cómo era y decía, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. O sea, sabía que Mical le iba a echar a perder la vida a David. Y ahí hay que tener cuidado, hermano. Luego leemos, dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. El no ungido busca que el ungido se haga parte de su familia.
Mire, lo que busca es un acercamiento al ungido. Ahora, de esto los ungidos tienen que cuidarse mucho, hermano. Ser yerno de Saúl puede significar mucho peligro. No le permitamos al espiritual hacerse yerno de la carnalidad y de lo que el mundo entrega. Mical, hablando espiritualmente, puede ser un lazo preparado para los ungidos de Dios, en el espíritu que lógicamente esa mujer puede tener. Vuelvo a insistir en esto, disculpa que insista a los jóvenes, ya les di duro ya, pero déjenme decirle, porque si ustedes se van a casar, porque se van a casar al final, algún día, ustedes tienen que pedirle a Dios su esposa. No se dejen impresionar por los ojitos de Bambi, ni por la bonita letra que tiene y el pelo largo. No, usted pídale a Dios, porque Dios conoce el futuro. Y lo que Dios quiere hacer con ustedes, tiene que involucrar a su esposa. Usted no puede ser un ministerio aparte de su esposa. Usted es el mismo ministerio. Dios le llama a usted y su esposa también tiene el mismo llamado. Y su apoyo es su esposa. Nadie más. Y a veces es doloroso ver a muchos líderes, incluso pastores que yo conozco, que sus esposas no lo acompañan en nada, hermano. Qué terrible. Y su esposa no está en la casa. Hay que orar por ella para que el Señor la restaure. A la pastora, para que la restaure el Señor. Hay que orar para que se convierta. A la pastora, para que se convierta. Hay que orar para que el Señor la toque. A la pastora, para que la toque. Entonces uno empieza a preguntarse, dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué problema hubo? Sencillamente quizás el hombre no esperó en Dios, sino sencillamente él escogió. Y ese es un problema. No se apresure en eso. Veamos la astucia de Saúl. Y mandó Saúl a sus siervos, mire lo que hace Saúl, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. O sea, Saúl se las arregló para que todos le dijeran a David que él lo amaba y que se hiciera yerno. Eso es el capítulo 18, versículo 22. Note que el no ungido busca mensajeros para convencer al ungido. Mensajeros para convencer al ungido. Saúl le encargó a sus siervos que le hablaran secretamente a David para influenciar en la dirección de que entrara a la familia real. Ahí está el punto. Entonces, siempre el hombre que anda en la carne siempre anda tratando de buscar el arreglo, el ajuste de otra manera. Inventa algo para que la cosa funcione. Le dice las palabras a su siervo, hablar en secreto a David diciéndole, aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Cualquier buen psicólogo, voy a meterme en eso, y cualquier psicoanalista de la conducta humana puede darse cuenta que Saúl estaba jugando con los sentimientos de David. Eso es lo que estaba haciendo. Y el diablo puede usar también eso mismo contra usted, jugar con sus sentimientos. ¿Tiene sentimiento usted? Lógico, todos tenemos sentimientos. Y el diablo puede jugar con sus sentimientos. Y en eso hay que tener cuidado. El diablo es tremendamente astuto, hermano querido. Entonces, estaba jugando con los sentimientos de David. En realidad, lo que Saúl decía calladamente era, yo no amo a David. Y todos los que son como yo no lo quieren. Esa era la verdad, esa era la realidad. O sea, los carteros de Saúl, los que envió para darles ese mensaje, los carteros de Saúl le llevaron el mensaje a David, pero el ungido contestó con una pregunta. Y la pregunta que hace David, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Lo que David quería decir era, yo no estoy en una buena posición social, no tengo profesión, soy un pastor de ovejas, tampoco tengo recursos económicos para pagar la dote que el rey me pueda imponer por su hija. Una princesa cuesta mucho, estaba diciendo David.
Escuche bien. Aquí cometió un error David. Quizá usted no lo vea, pero aquí cometió un error. Aquí se le pasó la mano de humilde. Y a veces es el error que nosotros también cometemos. Ser humilde es una cosa y que se nos pase la mano de humildad es otra. Aquí David se estaba, a ver si capta, aquí David se estaba, lo que hacemos siempre nosotros, lamentando. Tú y yo no podemos lamentarnos, hermano. Dios nos ha dado algo grande. Somos hijos del Rey. Aunque no tengas ni un peso en las carteras, eres hijo del Rey. El billete, la posesión, la propiedad, lo que tengas, lo que ganes, no te hace ser diferente, no te hace más ni menos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios porque Él te salvó y te redimió. Y eso no lo cambia nada en este mundo. Seguirás siendo hijo de Dios con o sin dinero, con o sin posesión. Entonces David aquí lamentablemente se lamenta. Tenemos que aprender a hacer siempre una correcta confesión para ser bendecidos. Lo que confesamos bien puede llegar a ser una realidad en nuestra vida. Porque si confesamos algo real en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, sin duda Dios nos va a llevar adelante. Los siervos de Saúl regresaron y le declararon la confesión negativa que hizo David. Y el rey aprovechó la oportunidad. Entonces, al decir David, soy un hombre pobre, soy pastor de ovejas, no tengo dinero para pagar la dote. Ahí está. Inmediatamente Saúl dijo, aquí está la mía. Aquí está la mía. No te preocupes, le van a decir David. No quiero dote. Quiero 100 prepucios de filisteos. ¿Qué quería David? Saúl. Que David muriera buscando eso. Por eso a veces cuando usted se lamenta, el diablo al tiro, ¡pum! Y después queda más mal. Ahí sí que tiene que lamentarse, ¿no? Entonces tengamos cuidado. La confesión, o sea, ¿qué es lo que confesamos? Dice la palabra de Dios que tenemos el poder de bendecir y el poder de maldecir. Nosotros somos asiduos a lanzar cosas muy aceleradamente, muy rápidamente. Y a veces ofendemos a nuestros hijos rápidamente. Tonto nomás. Bruto. Ignorante. Pasamos la vida diciéndole esas cosas a nuestros hijos. Cuando debiéramos estar confesando otra cosa. No importa, hijo, le salió mal ahora, pero usted lo va a poder hacer porque usted es inteligente. El niño se la cree, ¿no? Pasa todo el rato en la escuela y dice, bruto, a la esquina el burro. No creo que hagan eso ahora en el colegio, ¿no? Antes lo hacían, sí. ¿Se acuerda usted o no? ¿Cuántos fueron burros varias veces? Nos mandaban a la esquina, hermano. Y crecíamos con eso, hermano, que éramos burros. Y después prueban mal. ¿Por qué? Porque ya nos tenían ya identificados. Ya no hablábamos, rebuznábamos. Entonces, tenemos el poder de bendecir como de maldecir. Entonces, deberíamos nosotros decirle a nuestros hijos, ustedes van a ser inteligentes. Ustedes van a ser dotados con una sabiduría de Dios. Ustedes van a lograr cosas que nadie ha logrado. Porque ustedes son los que Dios va a usar en el futuro. Pero a cada rato, tonto, bruto. No sabía hacer nada. No iba a aprender nunca a hacer nada. No iba a aprender a cocinar nunca. Y ahí está. Todavía se casó y todavía no aprende. A veces maldecimos a nuestros hijos y a los que nos rodean. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Por eso la confesión, eso es una confesión. Debemos confesar algo bueno. Porque Dios es bueno. Amén. Entonces es importante, hermano, eso. Me recuerdo yo cuando era muy jovencito, tenía algo de 9, 10 años por ahí. Y en el colegio hicieron un casting de coristas. De coristas para el coro del colegio, por hermano. No era cualquier cosa, era el coro del colegio. Yo
yo también, señorita, yo también. Y como niño chico, todos te anotaban. Entonces la profe, para hacerlo más rápido, ya, vamos a cantar la canción nacional. Y todos cantando la canción nacional, ya, listo, va. Y la profesora pasaba, hermano, nosotros cantando aquí, pasaba a 4 centímetros de la boca con el oído escuchando así. Uno por uno. Usted, para allá. Usted, para allá. Y ahí empezaba. Entonces, lógico, yo cuando pasó por el lado mío, yo me puse nervioso. Puro Chile. Ya no era nada puro Chile, por hermano. Entonces va y me saca para el otro lado. Eliminado. Y después que más encima nos eliminan, dejan en 2 filas. Ustedes van a ser los coristas. Ustedes no sirven pana. Y ahí yo quedé. No sirvo para cantar. Y estuve 10, 11, 12, 13. Sin cantar 4 años. No me atrevía a cantar porque no servía para nada. Y un día la misma profesora en la clase dice, necesitamos un alumno que haga un número especial en el acto del día lunes. Porque nosotros no hemos hecho ningún número especial y ya el director nos pidió que hiciéramos uno, así que tiene que haber uno aquí. Y nadie levantaba la mano. Y como yo no servía para nada, ni loco levantar la mano. Pero como no salía nadie, y la profesora, mire, pues, lo que le estoy diciendo, lo que afecta, hermano. ¿Qué? ¿Tú? ¿Montesino? ¿Tú? Si tú sabés que no cantáis. O sea, y dale. Lo voy a intentar, señorita. Bueno, ya, no importa que hagamos el ridículo, por lo menos va a haber un número. Así, hermano. O sea, los compañeros, ¿para qué le digo en el recreo? O sea, que nos vamos a reír, Y por ahí le pedí yo a un compañero mucho mayor, ese joven que es el dueño de la radio en Quinquegua, allá en San Antonio. ¿Cómo se llama? Don Rogelio. A él le pedí que me acompañara. Dije, Rogelio, ¿por qué no me acompaña en la guitarra? Yo no tengo idea de tocar guitarra. Y, ¿qué querés cantar? Claro. Le dice, ya, a ver, entra en el tono. Entra en el tono. A ver, más alto, más alto. Uy, hombre, que tenés buen registro, me dijo. Así que ya, terminando la historia rápidamente, yo llegué el día lunes y canté, por hermano. Iba en la primera estrofa de la canción y cuando entro al coro, ¡bravo! ¡Bravo! La gente aplaudía. ¡Bravo! Terminé de cantar, ¡ocha! 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 Y de ahí para adelante, festivales, números especiales, reunión especial, canta Hugo Montesino. Dale. Hasta la misma profesora después acá al lado mío, ahí sacándose fotos. Oh, Dios mío, Señor. O sea, ahora se imagina usted si yo nunca hubiera levantado el dedo tímidamente, sí. O sea, está la hora que a lo mejor ni siquiera canto aquí, po. Por eso le digo, a veces nosotros, hermano, maldecimos a alguien. Dejémoslo que lo intente. Que le hagan empeño, hermano. Porque Dios se va a encargar de eso. Entonces nunca tenemos que estar nosotros como David aquí lamentablemente lamentándose. Que yo no sirvo, que yo no puedo, que yo no sé, que yo soy un gusano, que soy menos que la nada. Entonces mejor ya, listo, ya, se acabó. Si no es nada, ¿para qué? Po? Usted es un hijo del rey, es una hija del rey. Usted tiene en sus manos y en su vida los dones de Dios y los talentos de Dios. Puede que nunca haya abierto la boca para cantar, pero puede que Dios le dé un talento innato de Dios en su vida y sorprenda a aquellos que le han oído antes.
Aleluya. Entonces aquí una vez más nos damos cuenta que Saúl hablaba de labios para afuera. No era lo que su corazón estaba sintiendo realmente con David. Quería hacerlo su yerno, pero quería que los filisteos lo mataran. O sea, los no ungidos desean ver caer a los ungidos. Y eso siempre va a pasar, hermano. Desean que los filisteos o el mundo acaben con ellos. Los ungidos tienen que andar con mucho cuidado con aquellos que andan en la carne. Amén. Veamos la osadía de David. ¿Es osado usted? David fue osado. Porta, me equivoqué, que la embarré. Ahora me casaron aquí con esto, tengo que ir allá. Entonces, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. O sea, no le dijo 100, le dijo 100 el otro, y aquí tenéis 200. Eso es ser osado. O sea, la osadía de David. David, acompañado con su grupo de valientes, se fue a los filisteos y mató a 200 hombres de los filisteos. Más de lo que le pidieron. Saúl le pidió 100, le trajo 200. Los ungidos siempre hacen el trabajo mejor que los otros. Siempre. Cuando están bajo la dirección de Dios, el propósito de Dios, siempre van a hacer el trabajo mejor que los otros. Los hombres y las mujeres llenos de fe, les parece bien todas las cosas que demandan fe. Por eso a David le pareció bien, a pesar de que se quedó atrapado ahí, importa. ¿Me parece bien? Sí, está bien. Yo creo que está bien el precio por casarse con la hija del rey. 200, o sea, 100 filisteos, no hay problema. Pago doble. ¿Cuánto pagaría usted? Algunos lo mandan a hacer algo y no hacen nada, por hermano. Bueno, no hablemos de ese punto. La petición de Saúl le había parecido bien al ungido. Por lo tanto hizo el acto de fe tremendo. Su fe en Dios lo hace ver todo. Por más complicado o difícil que parezca, lo hace ver como fácil. Porque cuando usted tiene fe en Dios no hay nada difícil. No hay nada complicado. No hay nada que esté cuesta arriba. Al contrario, con fe en el Señor, usted dice, lo vamos a lograr, hermano. Se puede. Sí, se puede. Claro que se puede. ¿Se puede? Se puede. ¿Se puede? Se puede. ¿Se puede? No, estará muy seguro. ¿Se puede o no se puede? Siempre cuando tenemos fe se logran alcanzar los propósitos de Dios, porque Dios nos lleva a creer totalmente en el Señor. Así que tenemos que hacerlo, hermano. El resultado, voy terminando, el resultado. Pero Saúl, viendo y considerando, dice, que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, Saúl no se arregló, pero con nada, hermano. Ya con anterioridad habíamos leído, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y David le conducía y se conducía, dice, prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. O sea, la palabra de Dios nos aclara fácilmente que David tenía el respaldo de Dios. ¿Tiene usted el respaldo de Dios? ¿Tiene usted el respaldo de Dios? Entonces Saúl considera, Jehová está con David, ¿qué voy a hacer? Si Jehová está con David, estoy sonado, dice Saúl. Todo le va bien, nada le resulta mal. Le pedí esto y lo hizo. Ahora le di a mi hija y yo se la di por lazo y tampoco la amarra esta cabra de porquería. ¿Por qué? Porque usted sabe en la historia que cuando Saúl quiso matar a David estando en el mismo palacio, ¿quién ayudó a David a escapar? Mical. Entonces, más choreado Saúl. Y más encima después, usted también sabe la historia, la amistad entre David y Jonatán.
O sea, Saúl perdió por todas partes, hermano. Aunque Saúl tuvo temor de David, no por esto cambió de actitud, siguió pensando de la misma manera. Pero si hubiera tenido temor de Jehová en el corazón, si Saúl hubiera tenido temor de Dios en su vida, habría discernido, habría actuado de otra manera, habría hecho las cosas de otra manera. El temor de Saúl era inseguridad personal. Es un problema cuando hay inseguridad personal. Es un problema cuando no confiamos en Dios y depositamos nuestra confianza en Dios. ¿Qué es lo que hacía? Saúl estaba luchando por el poder. Saúl quería tener la autoridad, pero la autoridad no se recibe así. La autoridad la da Dios, el poder lo da Dios, en la posición lo da Dios. Por lo tanto, lo que nosotros debemos aferrarnos es al Señor, y Él nos va a dar el poder, la autoridad y la posición. Dios nos va a entregar todo lo que necesitemos a su tiempo. Entonces, cuando se pierde la autoridad espiritual, se tiene que luchar por el poder. De alguna manera luchar por el poder. El que tiene autoridad espiritual no necesita reclamar el poder, ya lo tiene porque Dios se lo ha dado. Dios se lo ha entregado, hermano. A Saúl, cuando se da cuenta de que su hija Mical amaba a David, entonces temió más a David. Él rechazaba a David, pero su hijo Jonatán y su hija Mical lo amaban. El ungido siempre es amado por muchos que están cerca de los no ungidos. Y a usted le pasa. Yo creo que a veces le pasa cuando usted habla de alguien bien, que es un hombre de Dios, una mujer de Dios. No falta el que salta, ¿no? El que, y claro, seguro que va a ser, claro, ¿no? Si yo lo conozco, a mí me contaron, a mí me dijeron, yo vi. Y se tiran en picada en contra de ese hombre de Dios o esa mujer de Dios. Y usted se da cuenta y dice, esto hablan por pura envidia, pura rabia, pura molestia, esto lo tienen mala. Eso, por eso hablan. ¿No le ha pasado nunca eso? Sí le pasa, sucede mucho. Y esa es una realidad porque está el celo ahí. Leemos la palabra de Dios. Versículo 30 dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David tenían más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. O sea, David era apoyado por Dios, respaldado por Dios, y a David nunca le fue mal en la guerra. Los Saúles siempre tienen su gente, sus seguidores, los que los defienden, los que se mantienen a su lado, aunque sepan que están mal. Pero en toda incursión militar, David sobresalía sobre ellos. Aunque había muchos que respaldaban a Saúl y sabiendo aún que no estaba ungido, pero David sobresalía sobre lo que hacían. Totalmente. El éxito era mucho mayor. Dios había hecho de David un hombre de Dios y su nombre era reconocido en medio del pueblo. El diablo hace que a veces nuestro nombre quede pisoteado. El diablo quiere destruirlo. El diablo quiere que usted se detenga, que usted se frene. Levanta por ahí una polvareda y un humo para que alguien se confunda. Pero siempre Dios nos saca airoso y siempre Dios lo sacará airoso adelante porque Dios está con usted. David no se hizo de un nombre en cuanto a lo político. David no se hizo de un nombre en cuanto a ganar amistades de una mala manera. Dios lo hizo de un nombre. Por eso que hasta el tiempo futuro después se decía: de la simiente de David viene el Salvador. Cuando clamaba la mujer sirofenicia decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo el ciego clamaba, decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Dios le había dado a David un nombre, pues se había ganado ese respeto y esa autoridad, porque Dios le había ungido para ser luego el nombre o el rey de Israel. Entonces miremos esta realidad. Los ungidos oran a Dios y trabajan para Dios, para que su nombre sea de mucha estima, porque Dios se encarga de levantar a ese hombre de Dios. Por eso es importante que usted y yo nos cuidemos, hermano. Y termino diciendo: los no espirituales, los que no buscan a Dios, los que andan en la carne, siempre pensando en las cosas de la carne, buscarán poner problemas espirituales a su vida. Así lo hizo Saúl. Mical representa la carne que ama lo carnal y no lo espiritual. Seamos honestos. A veces usted ha vivido esa experiencia. Hay gente que dice que le ama, pero ama lo carnal.
no lo espiritual. Las cosas espirituales, no, esas cosas de locos, no, esa cuestión, no, como en la iglesia. Yo, a la iglesia, no. Te acompaño a cualquier otro lugar, menos a la iglesia. Pueden amar la carne, pero no lo espiritual. El diablo tiene sus carteros y los ungidos deben detectarlos, saber cuando vienen con esas astucias medias extrañas para confundirnos o para que nosotros nos quejemos o que nosotros nos desmoralicemos y hablemos cosas negativas. Es mejor hacer siempre, como hombres de Dios, de más y no de menos. Siempre hay que hacer la voluntad de Dios más allá de lo que nos han pedido para que Dios siempre se glorifique. No dejemos que un Saúl carnal nos desanime. Sigamos peleando, hermano, la batalla. Sigamos peleando la batalla y sigamos avanzando hacia adelante, pues el Señor quiere darnos una bendición extraordinaria. No permitamos que nos engañe el diablo en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabe cuán importante es ponerse en las manos de Dios y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer? Ahora, el problema radica en que muchos cristianos tienen miedo de ponerse en las manos de Dios. Porque no saben qué es lo que Dios les va a pedir. Pero te aseguro que nunca Dios te pedirá algo que tú no puedas hacer. Y si algo te pide que tú no puedas hacer, Él te dará el poder y te dará la autoridad y te dará la posición para lograr lo que Él te pide que hagas. En otras palabras, vas a la segura con Dios. Por eso que cada desafío, cada proyecto en el propósito de Dios no es un cuento, ni una historieta, ni mucho menos algo imposible. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Cada proyecto en las manos de Dios tiene su fiel cumplimiento en el tiempo de Dios y en el propósito de Dios. Y lo único que yo y usted debemos hacer es caminar en la dirección que Dios nos ha trazado para que Él tome nuestras vidas y haga de nosotros lo que Él quiere hacer. No te quedes ahí detenido ni frenado porque alguien dijo, o alguien habló, o alguien gritó, o alguien no quiere que avances. Avanza porque Dios te ha llamado, porque Dios te quiere usar, porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Estás en las manos del Dios más grande y poderoso. Estás en las manos del que da la victoria. Estás en las manos de aquel que nos ha llamado para ser usados para la gloria de Dios. Estamos aquí hoy, en este año, para ver la gloria de Dios. Estamos aquí, en esta ciudad, para ser impactados e impactar a los que nos rodean, porque Dios tiene un propósito con este ministerio. Aleluya. Yo quiero que me permitas orar en esta tarde por ti. Si Dios te habló a tu corazón, Dios ministró a tu vida, yo quiero que vengas a este altar, te pongas de pie aquí. Quiero orar por tu vida. Quizás a muchos le han dicho que no pueden, que no tienen capacidades, que no tienen talentos, que no hay manera de que usted pueda hacer algo por Dios o algo en Dios. Te aseguro, hermano querido, te aseguro, hermana, que cuando te pones en las manos de Dios, las cosas más increíbles suceden. Sueña. Sueña en el Señor. Deja que Él te muestre la dirección que Él tiene para tu vida. Nada hay imposible para Dios. Nada que Él no pueda hacer, nada que Él no pueda realizar. Nada. Hace muchos años atrás, esto es solamente una infidencia, escuché a muchos Saúles hablar. Yo solamente era un joven de 14 años. Recuerdo esa noche cuando Dios me habló por primera vez a través de profecía. Yo no entendía absolutamente nada de lo que era el evangelio. Solo tenía 14 años. No tenía frente a mí un predicador que enseñara la palabra o que ministrara mi vida. Los predicadores de ese tiempo solamente se dedicaban a contar quizás alguna otra experiencia que impactaba quizás nuestra vida en lo que Dios hizo alguna vez con ellos.
pero no nos proyectaban. Por lo tanto, difícilmente podría conocer y entender lo que Dios me estaba hablando en ese momento. Solo 14 años. Y Dios me dice estas palabras: yo te escogí y te llamé para usarte para mi gloria. Y eso fue todo lo que Dios me habló. Eso fue todo lo que Dios me dijo. Cuando yo conté esto a los predicadores de aquella época, algunos de ellos pensando que eran espirituales, pensando que iban a entender ellos más que yo lo que había oído y recibido, uno de ellos me dice: hermanito, usted no entiende, usted no sabe nada. Difícilmente Dios lo llame a usted algún día. Difícilmente Dios quiera hacer algo con usted. Olvídese. Déjenos a nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere. Usted preocúpese de vivir la vida. ¿Sabes cuánto duele al mirar hacia atrás que te aconsejen de esa manera? Un joven de 14 años que por ese tipo de consejo luego se apartó de Dios y vivió algunos años lejos del Señor, creyendo la voz y la palabra de hombres que supuestamente eran espirituales. Estando en el mundo, estando apartado de Dios, aún mi madre orando por mí, viniendo a verla, y yo iba con ella a la iglesia, pero mi vida ya no estaba con Dios. Todos los sábados encendía la televisión y un día por la mañana, más que nunca, Dios vuelve a hablarme. Y un predicador me dice: donde quiera que estés, no estás perdido. Dios te ha hallado. Volvió a golpear mi vida Dios. Tenía 16 años. Asistí a una iglesia aquella noche y Dios vuelve a hablarme a través de una hermana. No me conocían, no sabían quién era, yo no conocía a nadie. Dios vuelve a hablarme y vuelve a decirme las mismas palabras que me había dicho a los 14 años. Tú entenderás la confusión que había en la mente de ese muchacho. Hasta que me acerqué a un hombre y le pregunté, y él me dijo: si Dios te habló, haz lo que Dios te habló. Yo le dije: es que no sé cómo. Sirve a Dios, ponte en las manos de Dios y deja que Él te guíe. Dios tiene trazado el camino, la dirección, tiene todo alineado para ti. Me volví al Señor y desde ese día en adelante nunca más me he separado de Él. A los 26 años Dios me dijo que me viniera a esta ciudad de Chillán y que trajera su palabra. Hablé con mi esposa y le conté y le dije: Dios me está llamando a ir. Ella no fue como Mical. Ella me dijo: donde tú vayas, yo iré contigo. Por eso estamos aquí. No permitas que nadie te diga que tú no puedes. Cada uno de nosotros somos un instrumento en la tremenda orquesta de Dios. Por muy pequeño que parezcas, eres importante. En esta orquesta todos tocarán. Llegará tu turno
Llegará tu momento. Quizás será el momento de los instrumentos de viento o los instrumentos de cuerda. Pero llegará tu momento. Y Dios te levantará, porque Él busca servidores que estén dispuestos a hacer su voluntad a pesar de las situaciones. Por lo tanto, no permitas que los no ungidos te amedrenten, te asusten, te desvíen, te engañen. Créele a Dios que Él va a hacer algo grande con tu vida. Créele al Señor. Padre, oro por las vidas de tus hijos y de tus hijas. Oro, Señor, por ellos. Tú les has llamado, Señor. A cada uno de ellos, cada uno de tus hijos han sido llamados para ser usados para tu gloria en diferentes áreas de tu obra, Señor. Tu palabra dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros como miembros, Señor, tenemos una función importante. Padre, toma la vida de tus hijos, toma la vida de tus hijas, Señor, a quienes tú has ministrado hoy, para que puedan ellos ponerse en tus manos, Señor, y tomar la decisión de hacer tu voluntad. Guíales, Señor, dirígeles, rompe cadenas y ligaduras que estén atando sus vidas, Señor. Saca, Dios mío, sus mentes de todo aquello, Señor, que distrae sus vidas de tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, saca todo sentimiento. Quita, Dios mío, en esta hora todo pensamiento que pueda estorbar a tus propósitos. Señor, alíneanos en tu propósito. Alíneanos en tu voluntad. Ponnos en tu dirección, para que veamos tu gloria, para que veamos cuán grande eres tú, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo, te glorifico en esta hora, te exalto. Te doy a ti toda honra y toda gloria, porque tú eres digno, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Padre, usa a tus hijos, usa a tus hijas. Dótale, Señor, de esa bendición y de esa presencia gloriosa que solo tú puedes entregar. Oh, Espíritu Santo de Dios, fluye aquí en esta hora. Fluye con tu presencia. Toca, Señor, fortalece, levanta, anima. Espíritu de Dios, fluye aquí, Señor. Fluye aquí, Señor. Oh, Dios eterno. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.